Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado en boca de todos y que ha generado una inmensa ola de curiosidad y especulación. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos robó el corazón en la pantalla y fuera de ella. Pero hoy no vamos a hablar de rumores, ni de chismes sin fundamento. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, mucho más personal, un supuesto poema secreto que Hande habría escrito para Kerem. Imaginen por un momento la intensidad de sus sentimientos, la magia que compartieron y la necesidad de plasmarlo en palabras, palabras que solo él podría entender completamente. Esa es la premisa de la que partimos hoy. Antes de que nos lancemos a analizar cada detalle, cada posible interpretación, me gustaría invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán siempre contenido fresco, análisis profundos y las últimas novedades de sus estrellas favoritas. Así que activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a descubrir este enigma. La verdad es que la idea de un poema secreto escrito por Hande para Kerem es, en sí misma, tremendamente romántica. Imaginen la escena, Hande en un momento de introspección, tomando papel y pluma y dejando fluir sus emociones en versos dedicados únicamente a la persona que ocupaba su corazón en ese momento. Es una imagen poderosa, llena de ternura y pasión. Pero, ¿de dónde surge esta idea? Bueno, como saben, la relación entre Hande y Kerem, desde el principio, estuvo rodeada de un halo de misterio y expectativas. Su química en Senkalkam era innegable, palpable y todos, absolutamente todos, esperábamos que esa magia traspasara la pantalla. Y afortunadamente para nosotros, así fue. Durante su relación, ambos fueron bastante reservados en cuanto a su vida personal, compartiendo solo algunos momentos en redes sociales y manteniendo un perfil relativamente bajo frente a la prensa. Esta discreción, naturalmente, alimentó aún más la curiosidad del público y dio pie a todo tipo de especulaciones y rumores. Y es en este contexto donde la idea del poema secreto cobra aún más fuerza. No existe una confirmación oficial de que este poema exista realmente. No hay pruebas concretas, ni filtraciones, ni declaraciones de ninguno de los dos. Sin embargo, la idea ha circulado en foros de fans, en redes sociales, en blogs y en diversos medios digitales. Se ha convertido en una especie de leyenda urbana, en un deseo ferviente de los seguidores de la pareja. ¿Pero por qué tanta fascinación con esta idea? Creo que la respuesta reside en el poder de la expresión artística, en la belleza de la intimidad y en la esperanza de que el amor verdadero deje una huella imborrable. Un poema, después de todo, es una ventana al alma, un reflejo de los sentimientos más profundos y sinceros. Y si Hande, una mujer talentosa y sensible como ella, hubiera dedicado un poema a Kerem, sería un tesoro invaluable, una prueba tangible de la intensidad de su amor. Ahora bien, como no tenemos el poema en sí, podemos especular sobre su contenido, basándonos en lo que conocemos de la personalidad de Hande, de su forma de expresarse y de la relación que mantuvo con Kerem. Podemos imaginar que el poema estaría lleno de metáforas, de imágenes vívidas y de referencias a momentos especiales que compartieron. Tal vez el poema hablaría de la primera vez que se vieron, de la chispa que surgió instantáneamente entre ellos, de las risas compartidas en el set de grabación, de las miradas cómplices que lo decían todo. Quizás el poema evocaría los viajes que realizaron juntos, los paisajes que admiraron y los sueños que compartieron. Podría ser un poema sobre la conexión profunda que sentían el uno por el otro, sobre la forma en que se complementaban, sobre la fuerza que se daban mutuamente. Un poema sobre la confianza, el respeto y la admiración que se profesaban. Un poema sobre la pasión, el deseo y la ternura. Y también podría ser un poema sobre los desafíos que enfrentaron como pareja, sobre la presión mediática, sobre las críticas y los juicios. Un poema sobre la necesidad de proteger su amor, de mantenerlo a salvo del escrutinio público. Un poema sobre la resiliencia, la perseverancia y la esperanza de un futuro juntos. Pero más allá del contenido específico, lo que realmente importa es la intención detrás del poema. El simple hecho de que Hande haya sentido la necesidad de expresar sus sentimientos de esta manera tan personal y creativa ya es significativo. Demuestra la profundidad de su amor por Kerem y la importancia que él tenía en su vida. Incluso si el poema nunca sale a la luz, su existencia nos recuerda la belleza del amor, la importancia de la expresión artística y el poder de la intimidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones,
sobre la forma en que expresamos nuestros sentimientos y sobre la necesidad de valorar a las personas que amamos. Y hablando de valoración, me gustaría hacer un pequeño inciso para recordarles la importancia de ser respetuosos con la vida personal de Hande y Kerem. Si bien es natural sentir curiosidad por su vida amorosa, debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones. Debemos evitar caer en chismes infundados, en especulaciones malintencionadas y en invasiones de su privacidad. Su relación, como cualquier otra, es asunto suyo. Y nosotros como fans debemos limitarnos a admirar su trabajo y a desearles lo mejor en sus vidas personales. El respeto es fundamental, siempre. Volviendo al tema del poema, me parece interesante analizar la evolución de la relación entre Hande y Kerem a través de los ojos de sus fans. Desde el principio hubo una división entre quienes creían en su amor y quienes lo negaban. Algunos pensaban que todo era una estrategia de marketing, una forma de promocionar la serie. Otros, en cambio, veían algo más profundo, una conexión auténtica y genuina. Y a medida que su relación avanzaba, las pruebas se hacían cada vez más evidentes. Las fotos que compartían en redes sociales, las entrevistas en las que se dedicaban miradas cómplices, los gestos de cariño en público, todo apuntaba a que su amor era real. Sin embargo, tras su ruptura, la división entre los fans se agudizó. Algunos se sintieron decepcionados y desilusionados, mientras que otros siguieron creyendo en su amor y esperando una reconciliación. Y es precisamente en este contexto donde la idea del poema secreto adquiere aún más relevancia. Para muchos fans, el poema representa la esperanza de que su amor siga vivo, de que exista un vínculo indestructible entre Hande y Kerem. Es una forma de aferrarse a la ilusión de que algún día volverán a estar juntos. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo importante es recordar que su relación fue real, que dejaron una huella imborrable en la vida de muchos y que su amor, de una forma u otra, seguirá vivo en nuestros corazones. Y quién sabe, quizás algún día, el poema secreto salga a la luz y podamos conocer la verdad detrás de esta hermosa historia. En resumen, hoy exploramos la intrigante idea de un poema secreto escrito por Hande Erçel para Kerem Bürsin. Si bien no hay pruebas concretas de su existencia, la fascinación que genera refleja el profundo impacto de su relación en el público y la esperanza de que su amor siga vivo. Analizamos el posible contenido del poema, la evolución de su relación a través de los ojos de los fans y la importancia de respetar su privacidad. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje de especulación y análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que el poema existe realmente? ¿Qué les gustaría que dijera? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no duden en unirse a nuestra comunidad y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, el poema secreto, la leyenda y el legado del amor de Hande y Kerem asterisco asterisco. La fascinación que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin va mucho más allá de su innegable atractivo físico y talento actoral. Su historia de amor, gestada en los sets de grabación y alimentada por miradas robadas y risas compartidas, se convirtió en un fenómeno cultural. No solo capturaron la atención del público turco, sino que su romance trascendió fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. Su conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella, parecía tan auténtica y profunda que sus fans se sentían partícipes de su felicidad. Y fue precisamente esa conexión lo que hizo que su posterior ruptura fuera tan dolorosa para muchos. En medio de este torbellino de emociones, surgió la leyenda del poema secreto. Un susurro que se propagó rápidamente por las redes sociales y los foros de fans, alimentado por la esperanza y la nostalgia. Un poema escrito por Hande para Kerem, un testimonio íntimo y personal de su amor, un símbolo de la intensidad y la profundidad de su relación. ¿Pero por qué un poema? ¿Por qué este tipo de expresión artística en particular captura también la esencia del amor entre Hande y Kerem? La respuesta radica en la capacidad de la poesía para trascender las palabras y llegar directamente al corazón.
Un poema no solo describe sentimientos, sino que los evoca, los revive, los transforma. Es un lenguaje de emociones, un código secreto que solo los amantes pueden descifrar completamente. Y Ande, con su sensibilidad artística y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo, parece ser la persona ideal para escribir un poema de amor tan intenso. Su mirada, llena de melancolía y ternura, su sonrisa, capaz de iluminar cualquier rostro, su voz, que transmite una calidez inigualable, todo en ella sugiere una profunda capacidad para sentir y expresar emociones. Imaginen la escena, Ande sentada a la luz de la luna, con el sonido del mar de fondo, escribiendo sobre el amor que siente por Kerem. Sus palabras fluyen libremente, impulsadas por la pasión y la inspiración. Describe sus ojos, su sonrisa, su sentido del humor. Recuerda los momentos que compartieron, los viajes que realizaron juntos, los sueños que construyeron juntos. El poema podría hablar de la primera vez que se vieron, de la chispa que saltó entre ellos, de la atracción irresistible que sintieron el uno por el otro. Podría hablar de las largas jornadas de grabación, de las risas compartidas, de los momentos de tensión y estrés que superaron juntos. Podría hablar de la forma en que Kerem la hacía sentir, de la confianza que le inspiraba, del apoyo incondicional que le brindaba. Podría hablar de la admiración que sentía por su talento, por su pasión, por su compromiso con su trabajo. El poema también podría abordar los desafíos que enfrentaron como pareja, la presión mediática, las críticas y los juicios. Podría hablar de la necesidad de proteger su amor, de mantenerlo a salvo del escrutinio público. Podría hablar de la dificultad de mantener una relación en el ojo público, de la constante invasión de su privacidad. Pero sobre todo el poema sería un testimonio de su amor, de la profundidad de sus sentimientos, de la conexión única que compartían. Sería un recordatorio de los momentos felices que vivieron juntos, de las risas compartidas, de los sueños cumplidos. Si este poema existiera, podría ser el regalo más preciado que Ande le haya dado a Kerem. Un tesoro invaluable que solo ellos dos podrían comprender completamente. Un símbolo de su amor, de su pasión, de su conexión inquebrantable. Pero la realidad es que no sabemos si este poema existe. No hay pruebas concretas, ni filtraciones, ni declaraciones oficiales. Solo rumores, especulaciones y la ferviente esperanza de los fans. Sin embargo, la leyenda del poema secreto es importante porque representa algo más grande que la simple curiosidad por la vida amorosa de Ande y Kerem. Representa el poder del amor, la belleza de la expresión artística y la capacidad de la imaginación para crear mundos maravillosos. Representa la creencia de que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo y que deja una huella imborrable en la vida de las personas. Y aunque la relación entre Ande y Kerem haya llegado a su fin, su legado sigue vivo en los corazones de sus fans. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, seguirá inspirando a generaciones futuras. La leyenda del poema secreto, real o imaginaria, seguirá alimentando la esperanza de que el amor verdadero existe y que a veces puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y quién sabe, quizás algún día, el poema secreto salga a la luz y podamos conocer la verdad detrás de esta hermosa historia. Hasta entonces podemos seguir soñando, imaginando y creyendo en el poder del amor. Y sobre todo podemos seguir respetando la privacidad de Ande y Kerem, admirando su talento y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Porque al final del día son personas reales, con sentimientos reales, y merecen ser tratados con respeto y consideración. La admiración, la pasión y la esperanza no deben confundirse con la invasión y el irrespeto. El amor, incluso el que admiramos desde la distancia, merece ser tratado con delicadeza y comprensión. Finalmente es importante reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en este tipo de situaciones. Si bien las redes sociales han permitido a los fans conectar con sus ídolos a un nivel más personal, también han creado un espacio para la especulación, el rumor y la invasión de la privacidad. Es importante recordar que la vida personal de los famosos es solo eso, personal. Y que debemos respetar su derecho a la intimidad, incluso si sentimos una profunda conexión con ellos. En el caso de Ande y Kerem, la presión de las redes sociales fue constante y sin duda, contribuyó a la tensión y el estrés que enfrentaron como pareja. Por eso es fundamental que los fans sean conscientes de su responsabilidad y que eviten caer en comportamientos que puedan perjudicar a sus ídolos. La admiración debe ir acompañada de respeto y comprensión. Solo así podremos disfrutar de su talento sin dañar su bienestar personal.